conversado para apoyarlos con un ejercicio donde se aplican las leyes de Newton. Esto es muy sencillo, jóvenes. Entonces, empecemos. Dice así, el problema, una caja de masa 1 igual a 25 kilogramos se desliza por un plano horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es igual a 0,4. Esta caja es alada por otra de masa 2 igual a 40 kilogramos en sentido vertical mediante una polea de masa despreciable. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Pues bien, aquí está el problema, jóvenes. Entonces, vamos a tratar de resolver. El problema nos pide cuál es la aceleración del sistema y cuánto vale la tensión de la cuerda. Para eso primero vamos a encontrar los datos del problema. Entonces, para encontrar los datos lo leemos primero. Dice así, una caja de masa 1 igual a 25 kilogramos. Aquí ponemos 25 kilogramos. Se desliza por un plano horizontal cuyo coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 0,4. Entonces aquí 0,4. Ese no tiene unidades. Y dice, esta caja es alada por otra de masa M2. Entonces aquí está la masa M2 de ¿cuánto? 40 kilogramos. 40 kilogramos. Vertical. Mediante una polea de masa despreciable significa que el peso de la polea no interfiere en el problema. Por eso es masa despreciable. Listo. Ahora dice, calcular la aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Muy bien, pero para ello tenemos que encontrar el valor de la gravedad. La conocemos, lo vamos a poner 9.81 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Luego tenemos aquí la normal, tenemos aquí la fuerza de rozamiento. Estos son datos que nosotros los tenemos que encontrar para poder resolver el problema que nos piden. Entonces, vamos analizando primero los objetos que se encuentran aquí. Tenemos el cuerpo 1, una caja de masa 1. Pues queremos encontrar el peso 1. Vamos a encontrar el peso 1. ¿Cuál es el peso 1 de esa caja? El peso, ustedes saben que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es esto? El peso del objeto siempre será hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos hacia abajo el peso. Aquí está el peso. Esto es el peso 1. Es igual a la masa 1 multiplicado por la gravedad. Ese es el peso. Bien. Entonces, tenemos aquí. ¿Cuánto vale la masa de la caja 1? La masa de la caja 1 vale 25 kilogramos. Entonces aquí multiplicamos el peso 1 es igual a 25 kilogramos multiplicado por 9.81 metros por segundo al cuadrado. El peso 1 es igual a ¿cuánto? Aquí tenemos el peso 1 es igual a 245,25 newton. 25 newton. Ya tenemos el peso 1. Lo vamos a poner por aquí para no olvidarnos. Peso 1 es igual a 245,25 newton. Ahí estamos. Entonces ya tenemos el peso 1. Vamos a encontrar también el peso 2 que lo necesitamos. Peso 2 es igual. Estamos aquí. El peso 2 siempre va hacia abajo. Entonces vamos a graficar el peso. El peso 2 siempre va hacia abajo. Aquí tenemos el objeto 2, peso 2 igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces aquí tenemos. La masa 2 tiene un valor de, aquí lo sacamos, 40 kilogramos. 40 kilogramos. Multiplicado por la gravedad que ya conocemos, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos, el peso 2 es igual. El peso 2 es igual a 392,4. 392,4 newton. Ya está. Entonces, lo anotamos aquí al peso 2. Peso 2 es igual
Después 392.4. 392.4 newton. Listo. Ya tenemos el peso. Pero ¿para qué nos sirve el peso? Entonces ya vamos a ver para qué nos sirve el peso. Borramos esto, listo. Ya sabemos cuánto vale el peso. Ahora, vamos a ver la normal. ¿Qué será la normal? Ustedes saben que, según la tercera ley de Newton aquí, tercera ley de Newton, dice que a una fuerza de acción hay otra de reacción. Ahí se cumple la tercera ley de Newton. Entonces, si tenemos una fuerza hacia abajo del peso, habrá otra fuerza hacia arriba que lo nivele. Y lógicamente es esa fuerza que lo nivela hacia arriba. Entonces aquí ponemos la fuerza que nivela al peso. Esta se llama normal. Esa se llama la normal. ¿Cuánto vale la normal? Si el peso va hacia abajo, la normal hacia arriba, y si el movimiento se encuentra estático, o sea, nivelado, ni se va hacia abajo ni se va hacia arriba, entonces el valor de la normal será el mismo valor del peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso 1 es igual a 245. Entonces aquí ponemos que la normal es igual a 245,25 newton. Ya tenemos la normal. Listo. Entonces ya encontramos la normal. Ahora vamos a encontrar la fuerza de rozamiento. Muy bien, la fuerza de rozamiento. Aquí ponemos. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, multiplicado por la normal. Entonces, para algo nos servía la normal, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la fuerza de fricción, de rozamiento, perdón, es igual. La fuerza de fricción la tenemos aquí que vale 0,4. Entonces, 0,4. Esta no tiene unidades. Multiplicado por la normal. La normal ya le encontramos que era 245.25. Multiplicado por 245.25 newton. Listo. Luego tenemos que la fuerza de rozamiento es igual. 0.4 por 245 tenemos un valor de 98.1 newton. Listo. Toda fuerza viene en newton. Entonces ya tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a 98.1 newton. Aquí ponemos 98.1 newton. Ya tenemos esa fuerza de rozamiento. Muy bien. Ahora sí, con esos datos que tenemos, ya podemos analizar sobre la aceleración y la tensión. Pero antes de eso vamos a aplicar las leyes de la estática, donde dice que las fuerzas, o sea, para que el objeto se encuentre en estado de reposo, las fuerzas tienen que nivelarse, o sea, tienen que ser igual a cero. Entonces nosotros vamos a observar en el primer objeto, o sea, el objeto 1. El objeto 1, que es de masa 25 kilogramos y peso 245.25 newton. Vamos a ver qué fuerzas intervienen en este objeto. Primero, tenemos una fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Como el objeto no se va ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se va en este sentido, eso significa que esas fuerzas están niveladas. Y si están niveladas, esto es igual a cero. Muy bien, estamos igualando a cero. Luego, tenemos que otra fuerza que intervienen en este objeto son las fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Esta sería 1. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en este objeto? En sentido horizontal. Ya las verticales ya vimos, es igual a cero. Pero como el objeto dice que se está moviendo hacia acá y lógicamente este objeto también se está moviendo hacia abajo, entonces hay unas fuerzas que intervienen ahí. Entonces vamos a ver.
La primera fuerza, si el objeto se desliza hacia acá, entonces aquí tenemos la fuerza de tensión. Esta es la fuerza de tensión que va llevando el objeto hacia allá. Lógicamente. Pero como ustedes saben que, según la primera ley de Newton, dice que si un objeto se desliza por un plano y este no interfiere en ninguna ley, este permanecerá por todo el tiempo moviéndose. Pero lógicamente, en este tipo de objetos o este tipo de gráficos, si el objeto se va para allá, hay una fuerza que viene hacia acá. ¿Y cómo se llama esa fuerza? La fuerza que se opone al movimiento se llama fuerza de rozamiento. Entonces, a una fuerza de acción hay otra de reacción, ¿verdad? Entonces, como que está ahí la ley de Newton también. Ahora, vamos a ver. ¿Qué fuerza tenemos hacia allá? Como el objeto se está moviendo en este sentido, porque este objeto que está acá lo va llevando hacia abajo, vamos a poner que la tensión va hacia allá. Pero si esta fuerza, que es la fuerza de rozamiento, se viene hacia acá, se opone al movimiento, entonces, si esa va para allá, esta viene para acá. Si para allá la tomamos positiva, hacia acá la tomamos negativa. Entonces, la tensión menos la fuerza de rozamiento, esto es igual. ¿A qué será igual? Si el objeto no estuviera en movimiento, sería igual a 0. Pero como el objeto se está moviendo hacia allá, eso significa que aquí se cumple la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si hay una fuerza que se lleva para allá al objeto, entonces esta fuerza será igual a la masa por la aceleración. A la masa 1, lógicamente. Listo, ya tenemos aquí la primera ecuación. Ya analizamos el objeto cuya masa es de 25 kilogramos. Ahora vamos a analizar el objeto número 2. El objeto número 2 dice: objeto número 2, o sea, vamos a hablar de este aquí. ¿Hacia dónde se dirige este objeto? No se va para allá, se va hacia abajo, hacia el suelo, ¿verdad? Porque está en caída. Entonces, tenemos que analizar, si las fuerzas van hacia allá, esas son las fuerzas en X. Entonces podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en X, ¿a cuánto será igual? Si no se va para allá ni va para acá, o sea que está balanceado, no hace ninguna reacción. Entonces esto es igual a 0. Las fuerzas horizontales no actúan aquí. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, ¿a cuánto será igual? Lógicamente que si el objeto se está moviendo, se puede mover hacia arriba o hacia abajo. En este caso se mueve hacia abajo. ¿Por qué se moverá hacia abajo? Simplemente porque la masa del que está arriba es menor que la masa del que está abajo, que vale ¿cuánto? 40 kilogramos. Entonces es normal que este objeto lo está llevando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La sumatoria de fuerzas en Y es igual. Si el objeto se está yendo hacia abajo, aplicamos la segunda ley de Newton, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos a la masa 2 por la aceleración. Listo, ahí tenemos los objetos. ¿Y cuáles son las fuerzas en Y? Esas son las que vamos a analizar en este objeto. Bueno, si el objeto se está deslizando hacia abajo, tenemos aquí que ese es el peso, ¿verdad? Ese es el peso. A esta fuerza se opone otra hacia arriba. Esta que está acá. Y esta se llama la tensión. Entonces, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Pero ¿quién es mayor? El peso es mayor porque se lo está llevando. Entonces, lo tomamos como positivo. ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican aquí? Tenemos el peso. ¿Cuál peso? El peso 2. El peso 2
va hacia abajo, es mayor porque se lo va llevando al sistema. La que se opone es la tensión que va hacia arriba. Si el peso hacia abajo es mayor, es positivo, y la que va hacia arriba, la tensión es negativa. Entonces, menos la tensión, esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Listo. Aquí también tenemos una segunda ecuación. Entonces, aquí la vamos a anotar a la segunda ecuación. Yo voy a anotar aquí a la segunda y primera ecuación. Y esto ya no necesito porque esto ya lo copié. Listo. Entonces aquí voy a anotar la primera ecuación. La primera dice, la tensión menos la fuerza de rozamiento. La primera, la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración. A la masa 1 multiplicado por la aceleración. ¿Y cuál es la segunda ecuación? Entonces tenemos que el peso 2 menos la tensión, esto es igual a la masa 2 multiplicado por la aceleración. Entonces, esta es mi ecuación 2. Como ya tengo un sistema de ecuaciones, para mí es muy fácil resolver este sistema de ecuaciones y empezar a encontrar la aceleración y luego la tensión. Entonces, esto ya no necesito porque ya lo tengo allá y sigo trabajando. Entonces, voy a hacer un sistema de ecuaciones por eliminación. Entonces, tengo aquí tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Luego la segunda dice tensión, la voy a poner con negativo porque ahí está negativo, menos la tensión más el peso 2 es igual a la masa 2 multiplicado por la aceleración. Ahí estamos, este sistema de ecuaciones. Entonces, más T y menos T, ¿qué pasa con eso? Se elimina, ¿verdad? Entonces, pongo lo que me sobra, pudiendo con positivo. Pongo el peso 2 menos la fuerza de rozamiento, esto es igual a masa 1 por aceleración. A masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Más la masa 2 por la aceleración. Bien, aquí puedo sacar factor común, ¿verdad? Entonces saco factor común. Entonces tengo que el peso 2 menos la fuerza de rozamiento es igual a la aceleración que multiplica a la masa 1 más la masa 2. Ya saqué factor común, la A. Muy bien. Ahora sí, como es la aceleración la que busco de espejo, esto que está multiplicando pasa a dividir. Todo esto viene sobre esto. Entonces vamos a ver. La aceleración es igual. Lo que está aquí en el arriba, el peso 2 menos la fuerza de rozamiento. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Masa 1 más la masa 2. Listo. Ahora sí. Voy a encontrar la aceleración, ¿por qué? Y el resto de valores ya los conozco. Conozco el peso 2, que vale ¿cuánto? Aquí está. Conozco la fuerza de rozamiento, aquí está. ¿Conozco la masa 1? Sí. ¿Conozco la masa 2? Sí. Entonces encuentro la aceleración. Aceleración es igual. ¿Cuánto vale el peso 2? El peso 2 vale, aquí, 392.4. 392.4, estos son newton, menos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento 98.1, ¿sí? 98.1 newton. Entre, tengo aquí masa 1 y masa 2. ¿Cuánto vale la masa 1? 25. ¿Cuánto vale la masa 2? 40. 40 más 25, ya ustedes saben que es 65 kilogramos. Listo. Tenemos que la aceleración es igual. 392 menos 81 tenemos ahí, 98, perdón, menos 98, entonces vamos a sacarlo, 392.4
4 menos 98,1. Esto es igual. 1 de 4, 3. 8 de 12, 4. Llevo 1. 10 de 19, 9. 2. 294. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 294,3 newton sobre 65 kilogramos. Bien, ya estamos ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Cuánto sale esa división? La división tenemos ahí. La aceleración es igual. 294.3 es igual a 4,53. 4,53. ¿Estos qué serán? Estoy hablando de aceleración. Serán metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Y por qué newton sobre kilogramo me queda metros por segundo al cuadrado? Algo raro, ¿verdad? No, esto no está raro. Simplemente porque el newton es una unidad compuesta de kilogramo, metro por segundo al cuadrado dividido para kilogramo que tengo en el denominador. Simplifico y simplifico y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Listo, jóvenes. Ya tenemos aquí cuánto vale la aceleración. 4,53. Entonces aquí tenemos la aceleración es igual a 4,53 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos, borro todo esto, ya está listo. Ahora sí vamos con la tensión. Atentos, atentos con la tensión. Esto ya no me sirve. Aquí tengo. Tensión es igual a ¿cuánto? Yo puedo tomar con cualquiera de estas. Y me tiene que salir igual. Bueno, yo voy a hacer una y ustedes hacen la otra para que verifiquen si sale igual. Si hay una diferencia de décimas centésimas, no importa, porque igual estamos por el mismo número. Entonces tengo aquí, dice tensión menos la fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa 1 multiplicado por la aceleración. Listo. Despejo la tensión y me queda tensión es igual a la masa 1. ¿Cuánto valía la masa 1? Valía 25 kilogramos. 25 kilogramos multiplicado por la aceleración que vale ¿cuánto? 4,53. 4,53 metros por segundo al cuadrado. Y eso tenemos que, y ahí le sumamos la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza? 98.1 más 98,1 newton. Entonces aquí kilogramo, metro sobre segundo cuadrado se hace newton para poder sumar con este newton que está acá. La tensión tenemos 211, tensión es igual. 25 por punto 453 más 98 te da 211,35 newton. 35 newton. Entonces ya nosotros hemos encontrado la tensión igual a 211,35. 211,35 newton. Ahí están, jóvenes. Ese es la respuesta que nosotros nos han pedido para poder interpretar un problema con las leyes de Newton. Entonces, hasta aquí, jóvenes. Les agradezco por atenderme y pueden tomar nota de todo eso. Muchas gracias.